Pasemos, hermanos y hermanas, sin más demoras, a la palabra que Dios nos dirige en el día de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Entonces se adelantó un maestro de la ley. Había escuchado la discusión y estaba admirado de cómo Jesús le había contestado. Entonces le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Entonces Jesús le contestó: el primer mandamiento es: escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es un único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Y después viene este otro: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento más importante que estos. El maestro de la ley le contestó: has hablado muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo vale más que todas las víctimas y sacrificios. Jesús entonces vio que esta era respuesta sabia y le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y después de esto nadie más se atrevió a hacerle nuevas preguntas. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. Debemos seguir, hermanos y hermanas, nosotros hoy el ejemplo de este maestro de la ley. Todos, hermanos y hermanas, queremos saber de Jesús, maestro, cómo Dios quiere ser amado. Y más que nos diga Jesucristo, su Hijo, cómo es que Dios quiere ser amado. Vamos a empezar por los 10 mandamientos, hermanos y hermanas, brevemente del Antiguo Testamento. Porque Cristo crea una gran diferencia cuando habla del resumen de la ley en el Nuevo Testamento con los 10 mandamientos. No que los esté quitando, aboliendo o diciendo que no hacen falta. Pero los 10 mandamientos en el Antiguo Testamento proponían más, hermanos y hermanas, servir a Dios y no tanto amar a Dios. Cuando uno hace un examen del decálogo de los 10 mandamientos, en el centro lo que estaba es que se sirviera a Dios y no tanto amarlo. No porque no hubiese que amar a Dios, sino porque los 10 mandamientos hablaban mucho de prevenir que el pueblo de Dios se contaminara con las civilizaciones antiguas y los pueblos antiguos que les rodeaban, porque eran paganos, porque hacían sacrificios a ídolos, porque creían en dioses que no existían y por lo tanto no se debían de contaminar con los ídolos ni servir a los ídolos. Entonces esos 10 mandamientos tienen envueltos pues una necesidad de servir y de creer y de adorar solo a Dios. Entonces como que se enfocaba el Nuevo Testamento más en el servicio a Dios que en el propio amor a Dios. Eso es lo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento. La idea de Jesús, hermanos y hermanas, es que toda nuestra vida se llene de ese mandamiento. Toda la vida de nosotros, con todo el corazón y con toda el alma. Que eso es lo que comprende la persona humana, hermanos y hermanas, cuerpo y alma. Es con todo nuestro ser que Dios quiere que le amemos. Y Jesucristo nos ayuda a entender por qué esa totalidad de que nos llenemos completamente del amor que Dios espera. Amar a Dios, hermanos y hermanas, no es un mandamiento como los otros. No es como los otros, porque hay leyes, hay normas y hay mandamientos, hermanos y hermanas, que de lo que se trata es de dos cosas. Hay leyes y mandamientos que se tratan de que uno sea capaz de cumplir ciertas cosas y que uno sea capaz de no cumplir otras cosas. Muchas leyes encierran eso, lo que uno no debe de hacer o lo que uno debe de hacer. Pero son precisadas para ciertos momentos y con esto tenemos que tener mucho cuidado. Por eso el amor como centro de la ley va por otra línea, hermanos y hermanas. Por ejemplo, si te diera yo un ejemplo hipotético, una ley que encierra hacer algo es como la ley del descanso. La ley del descanso es para el séptimo día. La ley del descanso es para un día de la semana. El lunes yo no puedo cumplir con la ley del descanso
porque no es el séptimo día, es el lunes, es el martes o es el miércoles. O sea, lunes, martes y miércoles no es el día de descanso. Por lo tanto, hay leyes que son específicas para un día. Hay otras leyes, hermanos y hermanas, que son específicas. Y entonces esa ley del día de descanso es una ley de lo que se tiene que hacer. Hay leyes que prohíben que hagamos ciertas cosas. Como por ejemplo, la ley de no cometerás adulterio. Pues la ley de no cometer adulterio, ¿a quién se aplica? Porque el que comete adulterio es porque está casado o está en una relación matrimonial, hermanos y hermanas. Por lo tanto, la ley de no cometer adulterio se aplica dentro de una norma que prácticamente envuelve el matrimonio. Si yo estoy en un estado de soltería, pues no tengo que cumplirla. ¿Por qué? Porque el adúltero está siendo infiel a su esposa o a su esposo dentro de un matrimonio. La fornicación es otra cosa, ¿ves? Ya se aplica al soltero a la fornicación, pero el adulterio se aplica más bien a las personas casadas. Un niño de 6 o 7 años, una niña de 6 o 7 años no tiene que cumplirla. Te estoy haciendo estas comparaciones y estos ejemplos para que tú veas por qué se legaliza el amor, si se podría decir así, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas, el primero sobre todas las cosas y el segundo muy parecido al primero. Amar a Dios, a amar al prójimo como uno mismo, en orden de prioridad lo pone Jesucristo el Señor. Pero el amor no se puede legalizar, hermanos y hermanas. El amor no se puede meter dentro de unos precisos de que yo puedo amar el sábado, pero el lunes no tengo que amar. O yo tengo que amar cuando estoy en un estado de situación como persona y cuando estoy en otro estado de situación como persona no debo de amar. El amor no entra en esos parámetros. La ley sí entraba dentro de esos parámetros, hermanos y hermanas. Por lo tanto, aquí legislar el amor y hablar del amor a Dios sobre todas las cosas en términos de cómo Dios quiere que se ame, hermanos y hermanas, va por otro lado. Y aquí lo que tenemos que entender es que el amor no es cuestión de días, de algunos días, de algunas situaciones o estilos de vida. Nada de eso. Presenta el amor de Dios no como un mandamiento, porque eso sería legalizar. Para Cristo, hermanos y hermanas, el amar a Dios sobre todas las cosas envuelve el primer fruto del Espíritu de Dios hacia sus hijos. Desde esa perspectiva es que Jesús habla de amar a Dios sobre todas las cosas y en segundo lugar de amar al prójimo como a uno mismo. Es como un fruto, el primer fruto que proviene del Espíritu de Dios a sus hijos. O sea, el amor como un don de Dios. No como un sentimiento, no como una emoción, no como otra cosa. El amor como un don de Dios. Ese tipo de amor es el que quiere Dios. Ese tipo de amor de parte de nosotros hacia Él, que lo hemos conocido no como un Dios sin una experiencia con nosotros, sin una relación con nosotros, sino que Cristo nos lo presentó como el Dios Padre y a nosotros como las criaturas que son hijos de ese Dios. Ese fruto del amor me habrá de dirigir a mí a amar a Dios como un padre, porque yo soy un hijo. Y por lo tanto, de un hijo y de una hija, Dios espera ese amor como padre. Y por lo tanto, yo, como hijo e hija, espero el amor de Dios hacia mí, porque Él es mi padre. Esa es la relación. Por eso es que Romanos 8:15, hermanos y hermanas, nos pone en perspectiva que no lo legalicemos el amor. Porque si legalizamos el amor, vamos a caer en esto de que es en algunos momentos que se debe hacer, no es en algunos momentos que se debe de hacer, o en algunas situaciones de mi vida, por mi estilo de vida, es que lo puedo hacer o no lo puedo hacer. No, el amor no cae dentro de esos parámetros. Es un fruto del Espíritu Santo que Dios da a sus hijos. Dios es el primer amado, hermanos y hermanas, nos enseña la palabra de Dios en Mateo 6, versículos 9 al 10. Y en Primera de Juan, capítulo 4, 17, como lectura complementaria que puedes buscar. Dios, hermanos y hermanas, es amado en la persona de su Hijo Jesús. Dios es amado en la persona de su Hijo Jesús. Cuando amamos a Jesús, amamos a Dios. Dios quiere ser amado en la persona de Jesús también. Verifícate, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 15, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8. No hay auténtico amor al prójimo sin ese amor
a Dios. Primera de Juan, capítulo 5 al 2. O sea que también el auténtico amor que yo tengo hacia el Dios Padre, hermanos y hermanas, como Dios quiere que lo ame, se refleja también en el amor que yo siento por el prójimo y el que está más cercano a mí. Vamos a concentrarnos, ya para terminar prácticamente, hermanos y hermanas, en estos 4 puntos que exalta el Evangelio de hoy, que nos hablan específicamente de cómo Dios quiere ser amado. Dios quiere que sea amado Él por parte de nosotros con todo el corazón. ¿Qué significa con todo el corazón? Con toda el alma. ¿Qué significa con toda el alma? Con toda nuestra fuerza. ¿Qué significa con toda nuestra fuerza? ¿Y qué significa con toda nuestra inteligencia? Esos 4 elementos nos van a servir a nosotros. Son elementos constitutivos del amor que Dios espera de parte de nosotros. Amar a Dios, hermanos y hermanas, con todo el corazón, ¿qué es lo que implica? Implica la inteligencia. Porque el judío no conocía el cerebro. El judío entendía que lo que le daba pues movimiento al entendimiento y a la inteligencia y al razonamiento era el corazón. Y cuando quería hablar de la cabeza, como que hablaba del corazón, hermanos y hermanas. Por lo tanto, amarlo con todo el corazón, aunque ahorita vamos a hablar en el 4 punto de la inteligencia, pero aquí se toca un poco lo de la inteligencia. Amar a Dios con todo el corazón, como Dios quiere ser amado, con toda la inteligencia, eso designa, hermanos y hermanas, nuestro interior. Nuestro interior tiene que estar comprometido con Dios, no solo el exterior. Es profunda la cosa, no es superficial la cosa, no es de apariencia, la cosa es desde nuestro interior. Como tú buscarás que tu esposo te ame con todo su corazón, desde su interior, o que tu esposo o tu esposa te amen, ¿verdad? Que tus hijos, que tus padres te amen, no superficialmente, no por un cumplido, no exteriormente, sino desde el interior. Que esté envuelto el espíritu, más allá del alma, el espíritu, porque el espíritu es el lugar donde en esa sobrenaturaleza que nosotros tenemos habita Dios. Nuestro espíritu y nuestra conciencia tienen que estar entregadas en el amor a Dios. Tú y yo tenemos, hermanos y hermanas, que elegir en la vida. Y esto es importante cuando amamos a Dios de corazón. Para no tener un corazón dividido, para no tener un corazón comprometido con otras cosas, sino enteramente entregado a Dios. Acuérdate que cuando hablamos de amar a Dios con todo el corazón, es porque tenemos que elegir aquí. Y esto es cuestión de darnos cuenta, hermanos y hermanas, sencillamente, si nosotros en ese amor optamos por no dejar posibilidad para guardar otras ambiciones que pudieran tal vez satisfacer al mismo tiempo que nos entregamos a Dios. Hay otras ambiciones que dividen el corazón. Hay otros intereses que dividen el corazón, que no permiten la entrega en totalidad, en lo absoluto hacia Dios. Amarlo con todo el corazón está envuelto en totalidad. Por lo tanto, yo tengo que saber elegir en la vida las cosas que amo, que elijo, para poder amar a Dios, hermanos y hermanas. Que no vaya a ser que yo esté dividiendo mi corazón para satisfacer ambiciones e intenciones del mundo. Entonces voy con un corazón, hermanos y hermanas, dividido. No puede haber división en mi corazón, es lo que señala ahí nuestro Dios del cielo. Al mismo tiempo que nos entregamos a Dios, no pueden haber cosas a la par, añadidas. ¿Me estás entendiendo? Así es que se le ama a Dios, así es que como Dios quiere que le amemos, así es que tú quieres que te amen a ti. Sin divisiones, sin superficialidades. Vamos al segundo, hermanos y hermanas. ¿Cómo Dios quiere que le amemos? Nos enseña Cristo con toda el alma. Acuérdate que el alma es esa parte que está en nosotros que comprende mucho de lo que nosotros somos también como persona humana. El ser humano es alma y carne, ¿no? Y tiene espíritu también porque es el espíritu de Dios donde Él habita en nosotros como una fuerza sobrenatural en nuestro espíritu. Eso a veces como que nos confunde. Cuerpo, alma y espíritu. Pero es con toda el alma. Toda el alma quiere decir, hermanos y hermanas, con toda tu capacidad de amar. Porque la capacidad de amar de nosotros está en el alma.
La capacidad que tenemos nosotros para amar está en el alma. Y esa alma se tiene que apasionar por Dios. Eso es lo que está envuelto con toda el alma. Tiene que haber una pasión por las cosas de Dios. Y ser apasionado, lo que quiere decir, hermanos y hermanas, es que haya intensidad. Cuando yo amo a Dios, se tiene que reflejar una intensidad. Se tiene que reflejar como una emoción, hermanos y hermanas. La intensidad, el apasionamiento que tengo por el amor a Dios, la emoción que tengo, viene y es producto precisamente de lo que yo he vivido con Dios y de lo que yo he experimentado con Dios. Y eso me atrae cada día más a Él. Fíjate que eso, qué bendición. Eso es lo que envuelve a amar a Dios con toda el alma. La experiencia de vida que yo he tenido con mi Dios. Esa experiencia del día a día con mi Dios que me atrae hacia Él, me apasiona con gran intensidad. Y por eso lo amo sobre todas las cosas. Es como una madre con un hijo, hermanos y hermanas, no lo vamos a dudar. Es como un padre con un hijo. Es como un esposo con una esposa en situaciones difíciles que ama con una intensidad y con un apasionamiento, hermanos y hermanas. ¿Por qué? Por las experiencias vividas, por lo bonito de las cosas que han ocurrido. Eso tiene que estar en mi mente cuando me hago esa pregunta de cómo Dios quiere ser amado. Con esa intensidad lo practicamos en la vida con muchas cosas, en el matrimonio, en la familia y hasta a veces con amigos del alma o amigas del alma que se han convertido en nuestros hermanos en familia extendida o en nuestras hermanas en familias extendidas. Amamos con toda el alma. Nosotros sabemos hacerlo. Eso no está lejos de nosotros. ¿Cómo Dios quiere que se le ame? Con toda tu fuerza. Sería el tercer punto, hermanos y hermanas. No es fuerza violenta. ¿Ah? No pienses aquí en la fuerza violenta. Estamos hablando, hermanos y hermanas, es no contentarse en dejar las cosas a medio camino. Con toda la fuerza, con toda la energía. No es violencia, hermanos y hermanas. Esto tiene que ver con la perseverancia. Esto tiene que ver, hermanos y hermanas, con toda la fuerza, con una frescura, como la del nuevo día. Como la del nuevo amanecer, hermanos y hermanas, como la del rocío en la mañana, con una frescura del que es capaz de renovarse en el amor, una frescura que después de tantos años parece como el primer día y yo me renuevo y me vuelvo creativo en el amor para que no se vuelva monótono. Eso significa la fuerza. Tiene que haber creatividad, hermanos y hermanas, porque el amor a veces se vuelve monótono, se vuelve un ciclo vicioso, ¿va? Lo experimentamos en el matrimonio, después de 10 años de casado, después de 15 años de casado, después de 20 años de casado. ¿Qué es lo que le haría falta a ese amor para que sea un amor verdadero? Pues, hermanos y hermanas, una fuerza que no sea violenta, pero una fuerza que sea capaz de no dejar las cosas a medias, hermanos y hermanas. En el matrimonio y en el amor de la familia, padre, madre, hijos y hermanos, hay que tener perseverancia en esa fuerza. Hay que tener la frescura de la renovación y la creatividad en el arte del amar, porque van a pasar muchos años. Yo tengo que amar a Dios toda mi vida, a largo plazo. El matrimonio es por toda la vida. Mi padre y mi madre por toda la vida. Mis hermanos por toda la vida. Estos son compromisos, hermanos y hermanas, hasta que la muerte nos separe. No solamente el matrimonio. Papá, mamá, hijos, hermanos, familia. Eso hasta que la muerte nos separe. Son muchos años. Pues agarra fuerza. Como con Dios será toda mi vida. Renuévate. Que el amor que le brindas a Dios esté fresco. Que el amor que le brindas a Dios se renueve. Que tenga creatividad. Vívelo. Eso lo hemos hecho en el matrimonio, eso lo hemos hecho en la familia. No estamos de eso, lejos de eso. Por eso lo repito, para que sepamos si lo practicas en la familia, si lo practicas entre los hermanos, entre la familia, y tienes espíritu de frescura, de renovación, para salir de la monotonía, de los hábitos cíclicos que aburren, hermanos y hermanas, pues entonces ahí estamos. Eso es lo que quiere Dios. Y en cuarto y último lugar, hermanos y hermanas, como Dios quiere que se le ame con toda
nuestra inteligencia. Como decíamos al principio, eso se trata de saber elegir. Alternativas, hermanos y hermanas, que vienen a nosotros de alguna forma, donde nosotros tenemos que ser selectivos y sabios cuando vamos a elegir. Cuando elijas en el amor a Dios y en el amor a los demás, que sean convenientes las cosas. Vamos a ponerlo desde ese punto de vista para no complicarlo. Con toda la inteligencia quiere decir que en mi elección yo elegí algo que es conveniente, no que me destruye, no es algo que es problemático. Yo no me voy a echar de novia a una persona problemática, hermanos y hermanas. ¿Qué caso tiene eso? Yo no me voy a echar de esposo y esposa a una persona problemática que no ha resuelto y tiene cosas inconclusas en la vida, hermanos y hermanas. Y el matrimonio no es un milagro para solucionar los problemas que aquejan a las personas psicológica y emocionalmente, y mucho menos tener hijos para que no te preocupes que cuando se case se le va a quitar eso de embojacharse, y cuando tenga hijos sí que va a cambiar porque va a tener responsabilidad. Mire, hermanos y hermanas, el matrimonio no es solución para los problemas emocionales que tienen las personas o los problemas de adicción que tienen las personas. Elige convenientemente. Y cuando yo elijo convenientemente amar a Dios, es conveniente. Me lleva a completar muchas cosas en la vida, a tener una bendición. Es escoger la mejor opción, hermanos y hermanas. Si primero hablamos de fuerza, que es necesario, no olvides que en la fuerza, esto está muy ligado a la inteligencia. En la fuerza es como un corredor, hermanos y hermanas, que quiere llegar a la meta y ha elegido que va a llegar a la meta, pero tiene una fuerza que a veces nos espanta. Yo he visto videos de corredores, hermanos y hermanas, con pleno calambre, corriendo porque la meta es llegar, y yo llego a como dé lugar, no dejar las cosas a media. Aunque esté sin fuerzas, aunque me haya dado el calambre, aunque me haya torcido algo de un tobillo, voy allá. Hay gente que ha llegado arrastrándose en esos videos, hermanos y hermanas, a la meta. Eso es una elección, hermanos y hermanas, apasionada. Y con Dios es lo mismo, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Amar a Dios de esa forma, respetarlo también. Por eso se extiende hasta el mismo matrimonio, hasta la misma familia también, hermanos y hermanas. Pues por lo tanto, escoger la mejor opción, de eso se trata. Concluyamos. ¿Cómo Dios quiere ser amado? Pues hermanos y hermanas, vamos a resumir. Una pregunta. ¿Qué lugar ocupa Dios en un mundo que solo ve lo inmediato? Por lo tanto, el que busca satisfacciones inmediatas no tiene tiempo para compromisos de larga duración, para compromisos de por vida. Piensa en eso, en torno a cómo Dios quiere ser amado, o hasta para tu propio matrimonio y tu familia. Contestar esa pregunta. La palabra de Dios, hermanos y hermanas, no se puede reducir a lo que es razonable, nos enseña Jesucristo con el resumen de la ley. No podemos resumirlo a lo razonable, porque, hermanos y hermanas, a veces lo razonable no está iluminado por la fe, el razonamiento. Y para algunas personas el razonamiento los lleva a dividir el amor en eso. Yo amo cuando tú seas bueno conmigo. El día que tú te vuelvas malo conmigo, yo no te voy a amar. Hoy lunes me levanté que amo hasta el perro, pero el martes yo estaba que no amaba nada. Es eso, hermanos y hermanas. ¿De dónde sale eso? Eso no es justo para nosotros amar a Dios así. Pues amo a Dios cuando se porta bien conmigo, cuando responde a mi oración, cuando ha hecho el milagro que yo tanto esperaba, cuando el día me lo ilumina y todo me sale bien. Ay, pero los días en que yo no siento nada, yo no tengo ganas ni de ir a misa, yo no tengo ganas ni de orar, yo no tengo ganas ni de rezar, yo no tengo ganas ni de leer la palabra. No, hermanos y hermanas, a veces lo razonable no encaja con lo de Dios. Ese razonamiento, ilumínalo con la fe, y así vas a encontrar cómo es que Dios quiere ser amado. En tus 80 años que vas a durar, hermanos y hermanas, en tus 90 años de vida que vas a tener, en tus 100 años de vida que vas a tener, que así sea en el nombre de Dios. ¿Dónde yo estoy ubicando a Dios? ¿Dónde estoy ubicando a Dios?
en perspectiva que hasta la muerte nos separe. Si vivo 80, 90, 100 años, ¿qué lugar tiene Dios en mi vida? Porque a veces parece que cuando somos niños, Dios tiene un lugar. Cuando somos adolescentes, Dios tiene un lugar que no es el mismo que tenía cuando éramos niños. Cuando somos adultos, Dios tiene un lugar que no era el mismo que tenía cuando éramos niños, adolescentes y ahora como adultos. Y cuando envejecemos, parece que Dios tiene otro lugar que no era el mismo que tenía cuando éramos niños, jóvenes, adolescentes, adultos. Dios tiene que estar en el mismo sitio, hermanos y hermanas. Dios quiere que le amemos y lo ubiquemos en nuestra vida en el mismo sitio de cuando lo teníamos cuando éramos niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, solteros, en noviazgo, casados, con bautismo, con primera comunión. Ubícalo en el mismo sitio. Ejercicio cuaresmal para nosotros. Lo que tiene valor para algunos hermanos y hermanas en esta vida, nos hace reflexionar hoy la palabra de Dios, es el tiempo y el dinero. Es el tiempo y es el dinero. Y hay gente que se entrega totalmente a estos dos. El tiempo como un mecanismo de disfrutar la vida y el dinero como un mecanismo de tener cómo disfrutar la vida. Ese es el interés inmediato. Cuidado con eso en torno a cómo Dios quiere ser amado. Porque cuando lo único que tenga valor para mí es el tiempo y el dinero en la vida, hermanos y hermanas, estoy comprometiendo y dividiendo mi corazón en el amor a Dios, dividiendo mi alma, dividiendo mi fuerza y dividiendo mi inteligencia. Debemos consagrarnos, hermanos y hermanas, es lo que Jesús está tratando de decirnos, a la búsqueda de Dios. Consagrarnos, y escucha bien la palabra, ¿no? Consagrarnos a la búsqueda de Dios ya para otras cosas. Nos hemos consagrado que no son de Dios. Conságrate para las cosas de Dios. Porque algunos se consagran para ese tiempo y ese dinero, hermanos y hermanas, con fastidio y con codicia. Y lo logran. Con fastidio y con codicia para el tiempo y el dinero. Hay gente que se entrega en totalidad, con el corazón, con el alma, con la inteligencia y con toda su fuerza. ¿Por qué para Dios no lo podemos hacer? Que no va a ser con fastidio y no va a ser con codicia. Va a ser con bendición, hermanos y hermanas. Y así nos ayude Dios hoy en su palabra. Pues hasta ahí llegamos, hermanos y hermanas. Yo espero que este evangelio y su reflexión sea de bendición. ¿Cómo Dios quiere ser amado? Hoy lo responde Jesucristo el Señor. Utilízalo. Dios, oremos. Amado Dios del cielo, queremos amarte siempre sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos, con toda mi alma, con todo mi ser, con toda mi fuerza y con toda mi inteligencia. Permite que nuestra entrega sea profunda, no superficial. Permite, amado Dios del cielo, que mi entrega sea una búsqueda continua, porque al encontrarte a ti, encuentro el sentido de mi existencia, de mi vida y de mi propósito aquí en la tierra. Amén y amén. Pues hasta ahí llegamos, hermanos y hermanas. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, permanezca para siempre. Nosotros nos veremos mañana con un nuevo evangelio y con una nueva reflexión. Con el favor de Dios te esperamos. Hasta luego.